Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar una estrategia para celular, pero también la voy a dar para PC. Es posible aplicarla tanto en PC como en celular. Y hay una variante para celular y una variante para PC. Por lo tanto, van a estar pendientes de las configuraciones que vamos a hacer con esta estrategia. También quiero anunciar que he estado preparando el EA Quantum y ha dado muy buenos resultados. Lo vamos a estar compartiendo más adelante. Por ahora estén pendientes de ese EA porque es muy bueno. Pero necesitamos crecer como comunidad. Hasta ahora hemos estado compartiendo, lamentándolo mucho. Me han dicho que están vendiendo algunos indicadores del canal Book Gratis 12, incluso algunos robots o bots para trading. Lo que queremos es evitar esto. Voy a tratar de lo posible de que el EA Quantum esté bien sea con licencia para cada persona o con fecha de vencimiento de 1, 2 semanas o tal vez un mes, de manera que podamos ir renovándolo y ellos no puedan estar vendiendo estos robots, ¿no? Vamos a buscar la forma, por ahora no lo voy a estar compartiendo porque voy a buscar la forma de poder combatir a esa gente que vende los robots o las estrategias del canal. Bueno, estén pendientes porque vamos a configurar tanto para PC como para celular esta estrategia. No son iguales, o sea, se mantiene la misma lógica, pero hay una variante para uno y una variante para el otro. Ok, dicho esto, vámonos directamente a la configuración de la estrategia. Bien, acá tenemos ya una gráfica. Solamente tengo el sex symbol en el indicador SEER, en el video del el indicador SEER, SEER. Ahí explico cómo configurar de esta forma el sex symbol que nos permite cambiar rápidamente de mercado. Bueno, la estrategia es simple. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a incorporar un oscilador, que en este caso es el ATR, que lo tenemos que dejar en 14 periodos, lo demás lo dejamos totalmente igual. Yo le puse un poquito más gruesa la línea, usted decide si la coloca más grueso o se mantiene igual. Lo otro que vamos a hacer es incorporar dentro del ATR un RSI. Este RSI se va a mantener con los mismos parámetros, 14, pero al cierre, pero yo le voy a quitar el color, puesto que sirve con color, o sea, sirve con el indicador y a veces no. Por lo tanto, yo voy a trabajar la estrategia sin el RSI. Solamente voy a estar utilizando los niveles 70 y 30, que es lo que me interesa para esta estrategia, con el indicador ATR. Dicho esto, pues acá tenemos ya básicamente lo que necesitamos para hacer la estrategia. Sin embargo, le dije que para PC tenía un adicional y para celular tiene otro diferente. Por lo tanto, yo le voy a incorporar a esta gráfica un indicador muy conocido dentro del canal Gratis 12, que es el Orden Block. Lo voy a estar colocando y una vez que tenga el Orden Block listo, yo dejo esto acá. Bien, voy a estar explicando la estrategia para PC, pero así como funciona para PC, es la misma lógica que tiene para celular. Solo que en el celular le vamos a incorporar un nuevo elemento y allá evidentemente no vamos a tener el Orden Block. Así que vamos a estar trabajando solamente con un nuevo elemento allá en el celular. Yo les voy a explicar cómo hacerlo en el celular en este mismo video, pero vamos a explicar la lógica y allá no voy a explicar lógica con el celular, solamente voy a explicar cómo instalar el indicador y el nuevo referente que vamos a tener dentro del celular. Bien, la lógica de la estrategia, y quiero aclarar que el ATR solo mide fuerza, solo mide fuerza de mercado, pero no mide tendencia, ¿ok? Solamente fuerza, quiero dejar eso claro, porque ustedes pueden decir, bueno, aquí viene bajista, por lo tanto va bajista, y no es así. Solamente vamos a medir fuerza, ¿ok? Con esto. Mientras más bajo esté, menos fuerza tiene el mercado. Fíjense que el mercado está acá por debajo de 30 y está en un rango. Y la estrategia consiste en detectar este tipo de rango. Estamos en M1, y fíjense que acá tengo una zona débil, o sea, no la tengo una zona de interés. El indicador se mantiene
por debajo, en este caso de 30, llegó a subir. Y si nos ponemos a observar, la tendencia es alcista con un posible rompimiento a tendencia bajista. Por lo tanto, tenemos que esperar, según la estrategia, que haya rompimiento de este rango. Y vamos a estar viendo y observando el ATR. Si el ATR está hacia arriba, vamos a seguir la tendencia que es bajista. Por lo tanto, vamos a hacer una entrada a la baja. Una entrada a la baja y no hay una zona de interés acá cercana como para nosotros entrar en esa zona de interés. Por lo tanto, vamos a esperar el rompimiento de este rango, y estoy en el STIP, para nosotros hacer nuestra entrada a la baja, porque el ATR tiende a ir hacia arriba, que es donde nosotros queremos. Fíjense que el ATR llegó hasta este punto por debajo del 30, una vez que rompió, como lo está haciendo acá, el nivel de 30 hacia arriba, pues se vino una alza. Si lo vemos, acá el mercado empezó a perder fuerza, 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 y llegó hasta este punto. Acá pues hubo un zigzagueo donde había fuerza que iba a subir y que iba a subir, pero ya llegamos al nivel más bajo, que en este caso la TR, y es un nivel donde está enrangado. Esto siempre lo va a hacer. Fíjense que aquí hasta abajo está en un rango. Acá llegó abajo, pero no había rango, pero siguió la fuerza alcista y siguió la tendencia. Entonces, cada vez que nosotros conseguimos el ATR por debajo de 30, comúnmente nos vamos a conseguir con un rango porque ya el mercado perdió fuerza. Entonces, la estrategia es simple: esperar el rango para, una vez que el ATR cruce por encima de 30, como lo está haciendo ahorita, hacer una entrada a favor de la tendencia. ¿Qué nos está diciendo la tendencia? Pues aparentemente va a venir a la baja. Tenemos que esperar el rompimiento del rango para nosotros hacer la entrada a la baja, porque acá nos está dejando un bajo mucho más bajo que este que está acá. Por lo tanto, debería ir a la baja. Sin embargo, si el mercado no nos da rompimiento a la baja, sino que va a venir hasta esta zona alta de interés, y el ATR sube hasta el 70 y baja hasta el 30, y vemos que ya acá perdió fuerza, entonces es probable que sí se venga a la baja. Tenemos que estar pendiente del rompimiento. En eso consiste la estrategia, del rompimiento del rango. Esto acá es una vela de 15 minutos de indecisión. Si nos vamos a la vela de 15 minutos, vamos a ver que vemos una vela de indecisión. Si lo observan acá, el ATR no ha llegado al nivel 70. O sea que la TR se embarcó en 15 minutos hacia el alza, no ha llegado a niveles más altos, y es posible que también el mercado siga alcista, pero para ello tenemos que esperar rompimiento en M1. Independientemente hacia dónde rompa, nosotros vamos a hacer la entrada, bien sea al alza o a la baja, porque el ATR nos está diciendo que va a haber fuerza en la tendencia de ese rompimiento. Si por el contrario sigue el rango, él se va a mantener cerca de la zona de 70, incluso por debajo, cuando hay mucho menos fuerza del mercado. ¿Ok? Este mercado no nos da entrada. Vámonos con el B10. Fíjense que el B10 nos marcó, fíjense acá, una zona de perdimiento, que perdía la fuerza. Por lo tanto, si se iba a hacer una entrada, y acá sí se dio la estrategia completa, si se iba a hacer una entrada, íbamos a esperar la zona de interés donde fue mitigada, que ya rompió, en este caso, el ATR para ir con fuerza, y listo. Acá se vino el mercado con mucha fuerza hacia la baja. Llegó a una zona, no había zonas de interés cercana. Acá está la zona de 30, sigue la tendencia con fuerza y se mantiene con fuerza y va a venir por encima de esto. Recuerden, el ATR no mide tendencia, mide fuerza. Entonces, vámonos que nos dice el 75. Ya a ver si aquí hay una forma. El 75, nada, nos dio una fuerza bajista eh, bastante pronunciada, ya está en una zona y nos dejó una zona de interés. ¿Qué ocurre? Aquí es posiblemente que venga y se mantenga un rango. Si se nos da el rango, tendríamos que esperar el rompimiento. Fíjense que el STIP no, aparentemente va a romper al alza, no rompió al alza, por lo tanto nuestras entradas tienen que estar hacia el alza, porque la TR nos está diciendo que va a ir hacia el alza. Nos rompió este rango ya en una vela de indecisión de 15 minutos, y listo, nos vamos a ir es a hacer una entrada al alza, y comúnmente el mercado va a venir a la mitad del 50% de esto. O sea, más o menos acá sería nuestra entrada al alza. Si llega, a veces pues se va y no hay nada que hacer, pero lo ideal es hacer una entrada en este punto con un stop loss en este punto.
esa es toda la estrategia, no es difícil la estrategia. Si ustedes quieren incorporar eh, el RSI dentro de esto, pues lo pueden hacer, que también se pueden dar una entrada como para decirle qué es lo que pueden hacer con ello. Fíjense que el RSI, cada vez que hay cruce del RSI, perdón, del ATR por el RSI, siempre, siempre, siempre hay fuerza. Y caso contrario, si y acá baja por debajo del RSI, hay menos fuerza en el mercado. Acá el RSI está en la misma dirección que el ATR, por lo tanto, esto es una buena entrada al alza. O sea, se nos viene una buena entrada al alza en este punto que marqué en la mitad del 50%, donde el mercado llegaría y rebotaría hasta esta zona de interés o incluso hasta romper esta otra zona que ya fue mitigada. Eso es toda la estrategia, no es difícil, es muy fácil. Y por lo tanto, si ambas direcciones están, sobre todo si son alcistas, por supuesto, tanto el RSI, que es el amarillo, como el ATR, que es el morado, si están como están ahorita, entonces nuestra entrada al alza es con fuerza. Bien, voy a dar una pausa y vamos a ir directamente a configurarlo dentro del celular. Bien, acá tenemos ya el celular, lo tenemos en pantalla. Esperemos que, bueno, que podamos hacer configuraciones sencillas. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar, en este caso, a clic en donde está la gráfica y nos vamos a ir acá, donde está esta F, que serían entonces en este caso los indicadores, y luego vamos a dar clic acá donde está indicador. ¿Qué vamos a incorporar? Igual, vamos a estar incorporando el oscilador, el ATR, que es este que está acá. Este indicador le vamos a dar allí con el dedo en el celular y los parámetros se mantienen con el ATR. Usted decide qué color colocarle, si va a estar ese color. Eso no importa. Usted decide qué le va a incorporar, qué le va a incorporar. Por lo tanto, vamos a darle acá al ATR y dentro de este indicador, o sea, dentro de esa misma ventana, vamos a incorporar un RSI. Que aquí está el RSI, igual se mantiene en 14. Yo le quito el color. No me interesa ahorita el color, pero sí me interesa son los niveles 70 y 30. Y listo. Una vez que hacemos esto, nos vamos y acá tenemos la gráfica. ¿Ok? Yo voy a estar dando un poco más de zoom para que podamos observar. Y fíjense cuando llega el indicador por encima de 70. Voy a ver si puedo colocarlo. Oh, no, bueno, esto es lo más grande que puedo ponerlo. Vamos a ver si lo estiramos un poco. Bueno, no lo podemos colocar más grande. Entonces, fíjense que igual cuando llega acá, entonces, ahorita está perdiendo fuerza. Si lo vemos, estamos en una temporalidad de 5 minutos. Usted lo puede colocar en temporalidad de 1 minuto. Y fíjense que acá ya cruzó de arriba, fíjense, perdón, de abajo hacia arriba, el nivel 30. Por lo tanto, viene en este caso una fuerza hacia el alza. Y lo siguiente que vamos a incorporar para nosotros llevarnos es un nuevo indicador. ¿Cuál es ese nuevo indicador? Podemos hacer lo mismo, le damos clic en este y vamos a incorporar en el chart, esto que está acá, un nuevo indicador. ¿Cuál sería ese nuevo indicador? Le damos clic acá y vamos a darle un envelopes. Acá está el envelopes, la configuración está a 21 periodo, el switch a 0, la desviación a 0.1, el método es simple al cierre y esos son los colores que yo tengo. Por lo tanto, le doy a Done y listo, ya tenemos en la gráfica lo que necesitamos. Fíjense que acá está el envelope, nos va a mantener un rango. ¿Qué ocurre cuando se supera ese envelope? Nosotros buscamos velas que superen, como lo vemos acá, que superen la parte de arriba porque hay rompimiento listo hacia el alza. Fíjense que nos ponemos a observar, perdón, nos podemos observar y acá vemos cómo va desde el nivel 30 hacia arriba. Fíjense, desde el nivel hay rompimiento y ya. Esta es la confirmación en el celular de que el mercado se va a ir al alza. Es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y observamos que el mercado, una vez que ya está muy por encima de 70, como lo vemos acá, muy por encima del 70, el mercado se va a regresar.
No es común. Lo ideal es que pierda fuerza y nosotros nos vamos desde la pérdida de fuerza, como lo vemos acá. Fíjense que toca, el envelope es abajo, pierde fuerza y automáticamente se va al alza. Supera el nivel 30 y acá estamos entrando en rango. Si ven, estamos entrando en un pequeño rango. Eh, en este caso llevamos 4 velas de rango y fíjense que ya vemos que está descendiendo, o sea, ya está empezando a descender. Por lo tanto, esta descendencia, justo cuando toca el envelope, si lo ves, entonces es un patrón que se mantiene cuando toca el envelope con fuerza, automáticamente si está por encima de 70, él baja y por el contrario, si toca el envelope, fíjense acá que lo toca, y está por debajo de 30, entonces las probabilidades que suben son muy altas y en eso consiste la estrategia dentro del celular. Estos dos indicadores, estoy utilizando el RSI solo para utilizar los niveles, me proporcionan una estrategia bastante sencilla que puede proporcionarnos niveles de ganancia. Fíjense que llevan 6 minutos en rango y el nivel está muy alto. O sea, por lo tanto, es probable que el mercado entonces se venga hacia el nivel 30. Pero hay que estar pendiente. Recuerden, cada vez que el ATR sube por encima de 30 es porque viene fuerza, como lo hizo acá, fíjense, acá. A ver, no, estoy en vela de 15 minutos. No vamos en vela de un minuto. Fíjense que acá tocó, subió y fíjense que lo hizo en esta vela y automáticamente se presentó una vela con fuerza bajista, alcista hasta llegar al punto de envelope. Entonces, esto puede ser ustedes claramente scalping, ya fíjense la fuerza que hay de reversión, porque es probable que el mercado se revierta justo cuando toca el envelope y justo cuando está por encima de 70, fíjense que el mercado automáticamente se revierte. Entonces, esto practíquelo dentro de su celular y verá muy buenos resultados. Voy a dejar el video hasta acá. Espero que les sirva esta estrategia. Les recuerdo que el EA Quantum está a la espera de que pueda salir para todos ustedes. Si eso es así, entonces estaremos buscando la manera de entregarlo y siempre va a ser de manera gratuita. Eso quiero aclararlo, le colocaré licencia, pero será una licencia de vencimiento, pero es para tratar de evitar a esas personas que están vendiendo, ¿ok? Bueno, espero que compartan sus resultados en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex. Y acá están los links debajo de este video para que usted pueda entrar a esos canales y descargar todas las herramientas de manera gratuita. Le doy un feliz día a todos y nos conseguimos por el canal de Telegram Boot Gratis 12.